este amplio concepto que ha consagrado nuestra Corte se encuentra expresamente regulado en nuestro Código Civil. Y de sus artículos surge que este concepto de propiedad privada reúne una serie de caracteres que en principio serían absolutos, exclusivos y perpetuos. En realidad vemos que en nuestro modificador, a la hora de introducir estos artículos en nuestro Código Civil, se ha inspirado en un derecho romano que entendía la propiedad privada con estos caracteres. Uno podía usar y disponer libremente de su propiedad, más allá de que este uso y esta disposición pueda llegar a ocasionar algún daño sobre algún tercero. Pero modernamente este concepto romano de la propiedad privada ha quedado atrás y observamos que ya la propiedad privada no es ni absoluta, ni exclusiva, ni perpetua. ¿Y por qué? En primer lugar, no es absoluta porque ningún derecho reconocido en nuestra Constitución es absoluto. Sabemos que todos los derechos tienen que ser ejercidos conforme las leyes que regulan su ejercicio. Expresamente esto lo establece el propio Código Civil en el artículo 2513, donde establece este carácter reglamentario del derecho de propiedad. Tampoco es un derecho exclusivo porque reconocemos la existencia de derechos reales, los cuales permitirían que eventualmente nuestra propiedad tenga que ser compartida con terceros. Y tampoco es perpetuo porque justamente el derecho de propiedad puede ser afectado, por así decirlo, por estas limitaciones administrativas. Les decía que justamente estas limitaciones administrativas se empiezan a reconocer desde el punto de vista de la propiedad privada ya con un fin más social. Es decir, la propiedad privada también tiene que colaborar con el Estado en la búsqueda de fines públicos, porque justamente el fin del Estado mismo es satisfacer el bienestar general. Entonces, que si nosotros colaboramos con el Estado en este camino, vamos a estar favoreciéndonos a nosotros mismos. Los tipos, tenemos que diferenciar lo que es, como dije, la reglamentación, la regulación del derecho de lo que son las limitaciones. Que el derecho esté reglamentado, como dije en un principio, que afecta su carácter de absoluto, implica que se le hayan establecido sus barreras y sus límites normales dentro de los cuales ese derecho puede ser ejercido. ¿Esto por qué? Porque si no existieran estas limitaciones, estos horizontes definidos de cada uno de nuestros derechos, los derechos chocarían con los derechos de los otros, ¿no? No sería posible la vida en sociedad. Entonces podría decirse que la regulación o reglamentación de un derecho forma parte de lo que es el estado natural de nuestro derecho de propiedad en este caso. En cambio, las limitaciones ya se dan en casos específicos y, por decirlo, excepcionales, donde, como dije al principio, el Estado tiene que tomar parte de la propiedad de una persona para satisfacer algún fin público. Con lo cual, el tema de la regulación del derecho de propiedad formaría parte de lo que es el estado natural, normal de ese derecho, y las limitaciones se darían en casos más excepcionales. Estas limitaciones administrativas son de diferente tipo y en líneas generales podemos dividirlas entre aquellas que se emplean cuando el Estado necesita tomar un bien porque lo considera indispensable para satisfacer una necesidad pública. Y por otro lado, nos encontramos con supuestos donde el Estado identifica determinado bien de un particular como peligroso o nocivo y por lo tanto considera necesario sustraerlo del patrimonio de ese particular porque si ese bien permanece en esa propiedad, justamente lo que va a estar haciendo es afectar la búsqueda de este bienestar general. Desde en un primer caso tenemos a la limitación administrativa como una especie de ayuda del administrado para alcanzar fines públicos y en el segundo caso lo entendemos como un mecanismo mediante el cual se evita que la propiedad privada actúe como un obstáculo frente a la satisfacción de este bienestar. En líneas generales podríamos decir que dentro del primer grupo de limitaciones podemos ubicar, por ejemplo, a la expropiación, podemos ubicar a las servidumbres, a la requisición, o sea, todos supuestos donde el Estado toma un bien
y lo que corresponde en cada uno de estos casos, lo que procede es que haya una justa indemnización a ese administrado propietario de ese bien que se ve afectado o que es tomado por el Estado. Dentro del segundo grupo, que nos referíamos a los supuestos donde consideramos que el Estado debe intervenir o debe activar determinado mecanismo porque considera que este administrado o esta propiedad del administrado está funcionando como una especie de obstáculo, se da por ejemplo en el caso del decomiso, que se identifica que determinado bien resulta peligroso, nocivo o se encuentra en un estado de ilegalidad, por lo tanto lo sustrae de la propiedad del patrimonio del administrado, y lo lógico es que en estos casos, por supuesto, no procede una indemnización. Pero lo que me pareció interesante al analizar un poco el tema de las limitaciones administrativas es el tema de la confiscación. Justamente un instituto o un mecanismo que históricamente se lo consideraba como una especie de limitación administrativa, pero que fue eliminado de nuestro ordenamiento jurídico. Pero vamos a ver que en la práctica en realidad esto no parece ser tan así. Es decir, justamente un instituto eliminado de nuestro ordenamiento es uno de los que más protagonismo tiene actualmente. Históricamente la confiscación entendida como toda la sustracción de la totalidad del bien de la propiedad del patrimonio de un individuo o de una parte sustancialmente importante del mismo. Actuada con un fin de tipo penal y sancionatorio, porque justamente lo que se estaba haciendo era castigar algún tipo de conducta por parte de este sujeto cuyo patrimonio se sustraía. Como dije, este tipo de confiscación, según este concepto tradicional, era el tipo de confiscación penal y fue excluida en nuestro ordenamiento con la sanción de nuestra Constitución, con el artículo 17, donde quedó claro y expresamente establecido que la confiscación queda borrada de nuestro Código Penal. Pero la redacción o la lectura de este artículo 17 no nos tiene que llevar a pensar que la única confiscación prohibida o eliminada de nuestro ordenamiento es justamente la confiscación penal en los términos que expresamos recién, sino que todo avance del Estado sobre la propiedad de los particulares que resulte abusiva o que termine afectando la parte sustancial de ese patrimonio tiene que ser entendida como confiscatoria y de hecho tiene que ser considerada como ilegítima y como inconstitucional. ¿Por qué? Porque junto con la lectura del artículo 17 tenemos que reconocer que nuestra Constitución garantiza, establece una serie de garantías que protegen al derecho de propiedad que se encuentran consagrados en el artículo 14 y 17, y estas garantías nos darían las razones fundamentales o los instrumentos esenciales como para evitar cualquier tipo de confiscación o cualquier tipo de avance abusivo del Estado sobre la propiedad privada, cualquiera sea la índole del mecanismo que se esté empleando, es decir, ya sea a través de una conducta penal, civil, administrativa o tributaria. Y justamente lo preocupante en cuanto a este tema es que, si bien en la práctica resulta muy difícil o imposible encontrar una confiscación expresa, justamente por la prohibición, nos encontramos en muchos casos con confiscaciones implícitas, es decir, con supuestos de actos estatales o de normas que, si bien no hacen una referencia expresa a la confiscación, producen efectos sobre el patrimonio del particular que terminan siendo confiscatorios. Y lo relevante en estos supuestos, que como dije, se da mucho en la práctica, es la indefensión que tiene ese particular afectado, porque la realidad es que buscar una protección frente a esos supuestos de avance resulta ser en los hechos muy difícil. Y esto más que nada se da porque este tipo de confiscaciones implícitas se da mayoritariamente en el ámbito del derecho tributario, a través de normas tributarias que establecen tributos que resultan afectar una parte sumamente importante del patrimonio del particular obligado a pagar. Si bien nuestra
nuestra Corte Suprema ha reconocido que existen tributos confiscatorios y lo ha hecho a través del establecimiento de determinado límite superado el cual se entiende que un tributo se considera como una aberración de una parte sustancial del patrimonio. Esto parecería o no resultaría ser suficiente. ¿Por qué? Porque en realidad nos encontramos con casos como con tributos específicos como hacer impuesto a las ganancias, donde vemos que junto con la desactualización que tiene, nos encontramos con una suba generalizada de salarios, que es acompañado con una fuerte reconocida inflación, con lo cual, si bien los salarios suben, no sube la capacidad contributiva y terminan pagando o se termina sustrayendo una renta importante en el caso de sujetos, de personas que en realidad no tienen una riqueza real, sino ficticia. En este caso me parece importante analizar o entender que sí, nosotros como miembros de la sociedad tenemos que contribuir a solventar los gastos del Estado, pero tenemos que hacerlo en la medida de que nos sea posible soportar esa carga. Justamente el Tribunal Constitucional Español ha dicho que es un criterio lógico buscar riqueza allí donde hay riqueza. Y por eso me pareció interesante comentar más que nada los fundamentos de un fallo reciente que se ha dado en un juzgado, en el juzgado número 4 Federal de Mar del Plata, que se expidió en un supuesto donde un empleado por su dependencia interpone un amparo solicitando tanto a la FI como a su empleadora que no se le devenga el impuesto a las ganancias, justamente porque se estaba dando la situación de que al cobrar su aguinaldo quedaba incluido dentro de la categoría que lo obligaba a abonar este impuesto. Pero en realidad el sujeto no contaba con un patrimonio, con una riqueza suficiente como para hacerse cargo de este tipo de esta carga, y claramente este impuesto que se veía obligado a pagar terminaba siendo confiscatorio. Lo destacable de este fallo es que se termina reconociendo la inaplicabilidad del impuesto a las ganancias tratándose actualizado, porque se entiende que en este caso concreto se está afectando una parte sustancial del patrimonio en particular, y para hacerlo lo que hace es reconocer o recordar que, bueno, si bien al Poder Judicial no le corresponde analizar el mérito de determinadas políticas económicas, sí le corresponde ponerles límites a los demás poderes del Estado, ¿no? Cuando mediante estas políticas estén violando derechos y garantías consagrados en nuestra Constitución. Y analizó el contexto de la situación actual de nuestra sociedad o de nuestro país, reconociendo, admitiendo la falta de actualización de este tributo, reconociendo que hubo una suba, reconociendo y probando que hubo una suba generalizada de salarios, pero que, como dije, acompañada de una fuerte inflación, por lo cual no se aumentó la capacidad contributiva de los particulares, y admitiendo que este tipo, obligar a esta persona a abonar este tipo de tributo, resultaba afectar una parte importante de su patrimonio, que incluso se lo estaba reconociendo como básicamente alimentario. Finalmente lo que termina diciendo este juez para expedirse es que lo que se debe consagrar en estos supuestos es que el Estado debe consagrar principios como los como el protectorio, como el principio de justicia social y el de equidad. Bueno, básicamente esto es lo que les quería comentar. Me pareció interesante justamente los fundamentos dados en este fallo, y me pareció interesante justamente cómo en este caso el Poder Judicial decide tomar una actitud frente a un acto de otro poder que claramente termina siendo lesiva de un derecho consagrado y protegido.